Quiero saludar a los directivos del Real Casino, a las autoridades militares que veo aquí, a los amigos de mis compañeros de tertulia, amigos 25 de julio, que también veo aquí, al cronista oficial que está por ahí también, amigos de la tertulia, miembros de la tertulia, y a mis amigos en general y damas y caballeros que aquí estáis. Bueno, para mí es un día muy especial por una razón muy sencilla. Estamos aquí para conocer un libro que ha escrito, seleccionado, don Emilio Abad Ripoll, a quien aquí todos conocemos, pero tiene para mí esta circunstancia es muy especial por una razón muy sencilla, porque Emilio me ha presentado a mí 5 libros. Y a mí, ¿quién me iba a decir que yo iba a presentarle un libro? Y no solamente que se lo iba a presentar, sino que además iba a ser editor del libro. Editor, este es un proyecto a la Barra de Ediciones que comparto con mi amigo, socio y camarada, Alexis Martín Alayón, que está ahí al frente, no del cañón, pero sí de la cámara, que lo hace muy bien. Bueno, pues este libro que hoy vamos a conocer es una edición, una nueva edición que renace. Este es un libro que hace 10 años se editó y no podía dejar de estar, al menos en algún portal de venta, para que cualquiera pudiera comprarlo. Todos conocemos a don Emilio Abad Ripoll, pero vamos a dar unas pinceladas de lo que, si alguien no lo conoce, para que lo conozca mejor. Y para quien lo conozca, pues para recordar cosas. En este libro, don José Vieri Clavijo, Ilustración, Historia y Milicia. Aquí tenemos el cartel y aquí tenemos un ejemplar y ahí un montón de ejemplares para todas aquellas personas amables que quieran comprar 1, 2 o 3 para regalar, que aquí también estamos para eso. Bueno, pues el caso es que aquí don Emilio hizo una selección de textos, poemas del propio Vieri Clavijo que tienen que ver con su experiencia vital, pero también con circunstancias de la historia, del que fue a veces incluso protagonista y en otras ocasiones testigo. Y lo que Emilio hace es, aparte de una magnífica selección que para aquel que no conozca la figura le va a venir muy bien, la figura de Vieri le va a venir muy bien, además de eso él hace unos comentarios previos y después unas conclusiones finales sobre el texto, ¿no? Con lo cual guían de forma extraordinaria al lector. Este libro, además de la Barra de Ediciones, tiene una peculiaridad también, y es que está patrocinado por la tertulia Amigos de 25 de Julio, que es una nueva experiencia de la tertulia en pro de la cultura y de la historia, de nuestra historia. Bueno, Emilio Abad es melillense, como seguro que todos saben, es esposo, padre y abuelo. Y probablemente me consta que eso es esa circunstancia de la vida que más feliz le hace. Pero aparte de eso también tiene una enorme carrera militar brillante que vamos a repasar. Pero antes de llegar a esa última etapa, el general de artillería, de Estado Mayor, pero antes fue teniente, capitán, comandante y así sucesivamente, ¿no? Y como esto hemos hablado los dos previamente de que sea algo muy dinámico, desde ya vamos a hacerlo muy dinámico. Entonces, por ejemplo, antes de los primeros destinos importantes que tuvo nuestro autor, pues fue una etapa en que viviste en Estados Unidos, Emilio, y me gustaría que nos comentaras cuáles fueron esas circunstancias. Bueno, pues como alguien que hay aquí sentado en primera fila, como Ángel Morales, pues fuimos destinados a Melilla cuando salimos tenientes, el año 62, acabando el 62, y a los 9 meses fui a Melilla, entre otras cosas, porque mi novia estaba ahí, claro. Y el año 63 hubo un curso de electrónica, unos cursos de electrónica de artillería que duraron 9 meses, en Madrid, acabé aquello, volví a Melilla y salió por primera vez que ir a América el curso de misiles Hawk, que era el primer curso. Me enrolé, me apunté en aquello, me seleccionaron y allí estuve 7 meses en América. De América volvimos a Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera nos trasladaron a los 2 años a la línea. Estando en la línea me preparé para ingresar en Estado Mayor y estuve 3 años en Madrid en Estado Mayor.
hice las prácticas de Estado Mayor en La Coruña, de ahí pasamos a la Academia de Estado Mayor otra vez a Algeciras, de Algeciras a los 5 meses, cuando nos estábamos asentando, me mandaron otra vez a Coruña, de Coruña volvimos a bajar a Jerez, todo eso de teniente y capitán, ¿no? Luego ya de comandante me asenté. Nos vinimos aquí el año 79, a final de 79, para estar un par de añitos nada más, una cosa así, ¿no? Y llevamos 40 y no sé cuántos. Y lo mismo que Ángel Morales, que le ha pasado algo similar a lo mío después de muchas vueltas. ¿Y qué quieres que te diga? Que, por ejemplo, los sufridores han sido mi mujer y mis hijos. En la casa que tenemos ahora, su casa, para todo el que quiera venir, la ocupamos el día que se cumplían 15 años de casados, y era la casa número 11 que teníamos en nuestra vida matrimonial. Luego hemos estado fuera, como tú sabes, por Turquía 3 años, por América otro año, por Yugoslavia, pero la casa ha seguido abierta. Ha seguido abierta. Hay una experiencia... Bueno, que fuimos vecinos, porque tus padres vivían en el piso de arriba. En el último, en el cuarto piso. No, en esa casa estábamos en el segundo. ¿En el segundo? Sí. Fuiste jefe de Estado Mayor conjunto. Sí. Ya fue una experiencia importante. ¿Y cómo era aquel Estado Mayor? El Municán, que mucha gente se ríe, el rey don Juan Carlos, cuando me presentó una vez me dijo, ¿tú dónde estás destinado? Y yo dije, Majestad, con perdón, soy el gemacón del Municán. Y me dijo, oye, ¿eso qué es? ¿Cómo? Te dijo, ¿no? El gemacón del Municán, el jefe de Estado Mayor conjunto del Mando Unificado de Canarias. Y el rey dijo, mira que ponéis nombres raros los militares, joder, el gemacón del Municán. Bueno, el Mando Unificado fue una experiencia muy bonita, duró poco tiempo, cuando se acabó la amenaza, la Guerra Fría, el muro de Berlín se vino abajo, etcétera, fue cuando se deshizo. Pero era un mando, uno de los 4 mandos españoles, eran tierra, mar, aire y Municán, y mando de Canarias, en el que estábamos involucrados marinos, aviadores, terrícolas, un Estado Mayor de gente extraordinaria que conocí entonces de los otros ejércitos, y fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Emilio, de agosto a enero del 95 al 96 tuviste una experiencia excepcional en la antigua Yugoslavia. Me gustaría que nos hablaras de ella. Bueno, pues la antigua Yugoslavia, yo fui en el verano del 95, iba de jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Paz de la ONU en la antigua Yugoslavia. Estaba ese cuartel general, enorme cuartel general en Zagreb, pero con jurisdicción sobre todo a la antigua Yugoslavia. Yo llevaba una rama que se llamaba Logística y Administración, y de mi oficina, de mi despacho, dependían, por ejemplo, los puertos y aeropuertos de toda Yugoslavia, la justicia militar, la policía militar, todo lo que era intendencia, todo lo que era la logística, vivir, moverse y combatir, todo lo que era necesario, dependía de aquella oficina. Pero cuando se firman los acuerdos de Dayton en diciembre de aquel 95, me quedo ya en enero haciendo la entrega, o sea, el trasvase de ONU a OTAN. Teníamos que repatriar 25 batallones, mandarlos desde Nepal a Argentina, por ejemplo, y acoger a los americanos que venían, que se incorporaban entonces a la misión de la OTAN. Y me quedé con todo ese equipo de liquidación que se llamaba, un Estado Mayor entonces era más pequeño que el otro, de 107 miembros, tenía de 17 países distintos, jefe de Estado Mayor canadiense, y me quedé de jefe, se llamaba el bombante nombre que ponen los americanos, comandante supremo de las fuerzas residuales de ONU en la antigua Yugoslavia, y tenía 6.800 hombres así, 2 batallones rusos, 2 batallones belgas, bielorrusos, indonesios, checos, de muchas partes del mundo. En aquel momento, recuerdo que me has comentado que fuiste el general español que hasta ese momento y después durante varios años... No, el que más gente mandó, luego ha habido otros generales que han mandado. En aquel momento llegaste a ser en aquel momento, hasta aquel momento, países, de más nacionalidades. 1.800 y pico hombres. De diferentes nacionalidades. Tuve la enorme suerte de tener pegado a mí un pequeño gabinete de los que pues hemos conocido al general Morón aquí, que era capitán entonces, a Martín Bernardi, al teniente general Martín Bernardi, que ha sido el segundo jefe, lo tuve en aquel pequeño gabinete, a gente buenísima y que te hacían todo fácil, porque la verdad que fue duro, pero fue fácil. Tu carrera brillante, tu brillante carrera militar
en la última etapa estuviste como director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Sí. Por cierto, tenemos aquí al general Pérez Bebiá, que también fue general de director del centro. Sí, y fue una experiencia muy interesante y te gustó mucho. Sé que te gustó. A mí me encantó porque ese organismo, los centros de historia y cultura, se crean en el año 98-99. El primer general que lo mandó aquí, que lo dirigió, fue Santos Miñón. Pero no le di tiempo a hacer muchas cosas. Yo lo cogí en 2003 y por aquí, ahí detrás está José Luis Fariña, al que tuve de su oficial conmigo allí. Por allí está. Por allí está José Luis Fariña y él sabe la de cosas que hicimos y la de cosas que me enseñaron. Porque no sé si eres consciente de la alegría que le acabas de pegar a José Luis, porque lo has mencionado y lo has recordado. Está... Sí, ya lo he visto antes. Me enseñaron a hacer un PowerPoint, por ejemplo, que yo no sabía hacer PowerPoint, yo era un negado para informática, él y otro suboficial, Víctor, y más que superior e inferior, fuimos verdaderos amigos, nos empeñamos en hacer cosas preciosas, como por ejemplo las lecturas continuadas de Pérez Galdós, que fueron con una colaboración cívico-militar impresionante. La gente se apuntaba a leer y empezamos a leer a las 4 de la tarde, acabábamos a las 9 de la noche y leímos 5 de las obras de Pérez Galdós aquí, 4 aquí y 3 en Las Palmas. Muchas cosas hicimos entonces. Bueno, hemos volado en el tiempo y de pronto hemos aterrizado aquí. Antes de aterrizar aquí, también, bueno, ha sido presidente en 2 ocasiones de la tertulia Amigos del 25 de julio. Fuiste además quien me propuso para que yo entrase en la tertulia, cosa que te agradezco, fue para mí un honor y sigue siéndolo. Y un día surgió la oportunidad, la idea de escribir, de primero hacer una selección sobre Viera y posteriormente hacer lo que has hecho, que repetimos en este libro, esa selección comentada de manera, para mí, enormemente ilustrativa, ¿no? ¿Cómo surgió este tema? ¿Cómo surgió esa primera edición? En el 2013 se conmemoraba el segundo centenario de la muerte de Viera y Clavijo. Hubo un montón de actos, hubo exposiciones, conferencias, tanto aquí en la universidad, en la económica, y yo asistí, unos casos por devoción, porque me gustaba, y otros por obligación, porque me invitaban, asistí a varios de esos actos. Y noté que yo oía hablar del Viera científico, del Viera poeta, del Viera escritor, del Viera historiador, del Viera sacerdote, del Viera sacerdote, del Viera ilustrado, y yo echaba de menos, yo ya había leído, tengo en mi casa la historia de Canarias de Viera, no en la edición que tiene un señor por aquí maravillosa, que es la primera edición, sino en una edición muy posterior, de Goya, de ediciones de Goya, y había leído muchas cosas de esas, y a mí me había parecido, echaba de menos una palabra que no es que los militares seamos más patriotas que nadie, pero sí en nuestro léxico la palabra patria y nuestra palabra patriota y patriotismo está muy presente, y yo echaba de menos esa vertiente patriota de que lo destacara alguien, nadie lo destacaba. Y entonces lo que se me ocurrió, como había escrito la oda al 25 de julio, yo pertenecía a la tertulia, pues le propuse a la tertulia que por qué no hacíamos esa oda en un pequeño folleto como una publicación de la tertulia. Alguien de la tertulia, pues sería Sebastián o sería Juan, no sé qué, por ahí, que me dijeron, bueno, pues mete también, que hay más cosas, están las cartas de Viera y General Gutiérrez, está la correspondencia con el alcalde del Castillo de San Cristóbal, con don José de Monteverde, mete eso también. Muy bien. Entonces Pedro Bonoso me llevó a la universidad un señor, otro profesor de la universidad, que era el director de la cátedra Viera y Clavijo en la universidad, me dijo, pues líate mal, mete todo lo que sea militar, patriotismo y tal. Un librito de 100 hojas o así. Pues entonces empecé a seleccionar de la biografía de don Enrique Romeo de Armas, de la biografía de Viera y Clavijo, Romeo Palazuelo, el conde de Barbate, empecé a seleccionar cosas que se relacionaran con esto. Y de ahí nació el libro. ¿Sí? ¿Cómo te planteaste estructurarlo? Porque es importante eso. Pues mira, empecé, claro, la historia de Canarias está tremendamente relacionada con la milicia. Tanto en la conquista, en los momentos de la incorporación a Castilla, como luego en la defensa. Viera dice que las islas no eran más que unas plazas fronterizas,
y tenía que estar defendiéndose de los enemigos. Otros dicen que aquí no se podía vivir sin el arma al brazo y la vigilia permanente y tal. Bueno, pues digo, voy a seleccionar de cada una de la conquista de las islas un trocito en que salga algo del ejército. Bueno, quiero recordar que, por ejemplo, en la historia de Canarias, la palabra, la sección comandante general, capitán general, en el índice onomástico del final, bibliográfico del final, viene recogida más de 250 veces. O sea, hay que ver la importancia que tuvo el capitán general y que eso se acaba en 1775, por ahí, 78 acaba el libro de Viera, los 4 tomos del libro de Viera. Bueno, pues empecé con eso, luego hice otro capítulo que fuera dedicado al 25 de julio, entero. Luego, este hombre, Viera, podía ser afrancesado, intelectualmente afrancesado, como los ilustrados españoles todos admiraban la ilustración francesa, traducían del francés, pero cuando llega la invasión napoleónica, el patriotismo de Viera se sobrepone muy por encima de su posible... Era un patriota sin ningún tipo de matices. Total, sin ningún tipo. Y entonces se pone totalmente de parte con el arma que él tenía, que era la pluma, él no cogía un fusil, y lucha con la pluma contra la invasión napoleónica. Y hay dos capítulos dedicados a eso, uno lo que está ocurriendo en la península y otro lo que está ocurriendo aquí, por separado. Luego hay otro capítulo destinado a una cosa que son los poemas épicos. Hay 3 poemas épicos. El de los vasconautas, que no eran porque tuvieran nada que ver con los vascos, era porque escribe un poema muy largo, de 500 y pico versos, en octavas, que es un asunto nimio, una tontería. Un fiscal de la audiencia que ha sido destinado a Las Palmas, allí está la audiencia, como saben, y él viene aquí, toca primero en este puerto con su mujer y su hija, y le gusta esto más que Las Palmas, y el fiscal dice que no se va a Las Palmas, que se queda aquí. Y desde Las Palmas le está diciendo, oiga, venga para acá. Y él, no, que yo estoy muy bien ahí. Y hasta que ya por fuerza tiene que irse a Las Palmas. Y entonces es como si fuera un viaje, están despidiéndolo a una epopeya, porque dice además, Canarias, es decir, Gran Canaria era Cartago y Tenerife la ciudad de los latinos, Tenerife Roma, se ve Cartago y Roma, los enfrentamientos lo mismo. Y cuando se va el barco lo despide la tertulia de Nava y tal. Y se llama Vasconauta porque el comandante del barco se llamaba Vázquez. Y por eso le pone al poema los vasconautas, no tiene nada que ver con los habitantes de la Vascongada. Hay otro poema precioso, que es el de Cortés en Nueva España, que sigue perfectamente la narración de Bernal Díaz del Castillo sobre la verdadera historia de la conquista de Nueva España. Sigue perfectamente, tiene versos que a mí me gustan. Cuando saben que al principio Moctezuma le manda un aviso a Cortés, Moctezuma tiene miedo que esos dioses barbudos que han venido vayan a acabar con el imperio, y le manda unos delegados que le llevan oro y le llevan cosas y le dicen que se dé la vuelta, y tal. Y entonces lo que hace Cortés, lo saben, es embarrancar y quemar los barcos, y le dice a los enviados que ya me quedo en esta tierra, decirle a Moctezuma que me espere allí en paz o en guerra, o sea que él le da igual, pero que él va a ir a Tenochtitlán, a la capital. Luego... Sobre este poema hay una anécdota que cuentas en el libro que me gustaría que nos comentaras, que porque Viera envió este poema a un concurso. Sí. No fue premiado, pero tú sospechas por qué no fue premiado. Yo también, cuando lo he leído, me imagino que pudo ser por eso, o porque hubo otros mejores. Pero en aquella época había ciertas cuestiones que eran un poco intocables y además me parecen bien. Me refiero a esa comparación que hace de Cortés con un tirano de Siracusa. Agatocles. Sí, el nuevo Agatocles. Sí, y creo que, claro, este hombre no era comparable, porque este hombre fue un poco un dictador, de esa época, con sus noticias y tal, pero, y Cortés fue un héroe. Eso que estás diciendo, Jesús, tiene mucha razón. Viera emplea mucho la referencia a dioses o a seres mitológicos, a las musas, y de hecho no me duele en prenda reconocerlo. De hecho, salían unos nombres de vez en cuando y yo tenía que irme a internet a ver quién era el fulano aquel de que citaba
Y con Agatocles me pasó eso, el tirano de Siracusa. No era de los más importantes de Siracusa. Sí, no lo era, pero sí era reconocido y me sorprende que Viera lo comparase precisamente con ese en particular. Viera no ganó el concurso ese convocado para la Real Academia de la Historia, no gana ni aquel año ni al siguiente con la rendición de Granada, no lo gana. Por cierto, en el de Cortés, aquí hay infantes, de caballería creo que no hay nadie, y de artillería sí, salen unas estrofas, cómo le cuentan los enviados de Moctezuma a Moctezuma lo que es la infantería, lo que es la caballería o lo que es la artillería. Y está muy bien, pero con lenguaje muy relamido, muy eso, pues está muy bien. Bueno, quiero decir también que Viera no fue un buen poeta. Todos sus biógrafos, le leí un montón, hay algunas poesías que están bien, pero no fue un buen poeta. Fue mucho mejor prosista que poeta. Y en el tercer poema épico, el de la rendición de Granada, es muy bonito el final, cuando Fernando el Católico está entrando en Granada, y entonces tiene una visión de lo que va a ser España. Piensa en los musulmanes expulsados de Europa y combatidos también, piensa en que se va a descubrir, todavía no se ha descubierto, el mundo, que vamos a hacer un imperio enorme, gobernados por un rey benigno, con una religión muy por encima. La religión católica pone siempre contra la religión islámica y contra el paganismo, y aquí choca con uno de sus ídolos, con Voltaire, porque lo de la Ilustración francesa decían que tolerancia, que todas las religiones y tal, y él aquí choca frontalmente con eso. Yo siempre he pensado que no podía ser un gran admirador de la Ilustración francesa en general, porque no podía estar de acuerdo ni con Voltaire, ni podía estar de acuerdo con Diderot, ni ninguno de ellos. Pero los admiraba. Él va cuando uno de los viajes, si hay tiempo lo hablamos, y si no, uno de los viajes que hace por Francia, a París le encandilaba. Pero un viaje por Francia va a ver la entronización, ya vemos, de Voltaire como académico en Francia, y se desencanta porque Voltaire se duerme en el acto que le están haciendo en honor suyo y le desencanta. Y luego sería afrancesado, pero cuando empieza la Revolución Francesa, empieza la guillotina a toda máquina y le cortan las cabezas a los reyes y a otros miles de personas, él se echa para atrás. Porque él es monárquico convencido y piensa, y como esto ocurra en España, ¿qué va a pasar? ¿No? Perdona. No, que iba a decirte que a mí la figura del afrancesado es, digamos que me pone muy malo, ¿no? Porque tú sabes, yo soy un gran defensor y un admirador del 2 de mayo de 1808 y lo que vino después, ¿no? Y no me imagino a Vieira Clavijo diciendo cosas como, por ejemplo, las que ha dicho Arturo Pérez Reverte, sin ir más lejos, ¿no? Y alguno que otro, ¿no? Bueno, estando él... Sí. No, que después de los poemas épicos, que no ganó ni con el de, hemos dicho, ni con el de la rendición de Granada, ni con el de Cortés y Nueva España, pero al año siguiente sí gana con el elogio a Felipe V, que es otra parte del libro también. Mandan a hacer un elogio. Sus biógrafos dicen que es muy pelotillero hacia Felipe V, que lo admira, que lo no sé cuánto, pero el premio se llamaba Elogio a Felipe V, no lo va a poner a bajar del burro. Y lo que hace además, hace una gran cosa, enlaza la dinastía de los Austrias con la dinastía de los Borbones, diciendo que en España no haya solución de continuidad, que no es una ruptura lo que se ha producido al pasar de los Austrias a los Borbones, sino que sigue siendo la España de siempre, y eso es muy importante. Así como el combate a la leyenda negra, también la combate de pe a pa. Que a ti te gusta eso, me parece. Sí, pues, un hombre de su erudición, de su inteligencia, tenía que tener muy claro que había que combatir la leyenda negra, ¿no? Bueno, se da un hecho importante y además conflictivo cuando él es arcediano en Fuerteventura, sí, cuando precisamente está ahí el 2 de mayo. Y hay un conflicto entre la Junta Suprema aquí en La Laguna y con el Cabildo permanente de Las Palmas, ¿no? Sí. Ahí hay un conflicto importante, tú lo comentas, y reproduces la carta que él escribe
a una autoridad determinada. Cuéntanoslo, bueno, eso es un tema de la Junta Suprema de aquí, cuando se produce el levantamiento del 2 de mayo, como todos saben, España no tiene en aquel momento rey, está la Junta que ha quedado con el hermano del rey, y lo que hace el pueblo español es recoger del suelo, eso lo he leído más de una vez, el poder, y se constituyen juntas, en todos los lugares de España se constituyen juntas para seguir gobernando en nombre de Fernando VII. Aquí se constituye la Junta Suprema Gubernativa en La Laguna, que manda emisarios a las otras 6 islas. 5 islas aceptan quedarse bajo la jurisdicción de esta Junta Suprema, excepto Gran Canaria. Gran Canaria, el Cabildo se reúne en sesión permanente y dice que no, que es independiente. Además hay incidentes. De aquí se manda el comandante general, manda un coronel CREAC a Las Palmas, que detiene al regente de la audiencia, y a otro más, y los manda prisioneros aquí. Los de Gran Canaria detienen a CREAC, y hay casi un intercambio de prisioneros como si estuvieran en Gaza, una cosa así, cambiándose prisioneros de un lado a otro. Y es un incidente muy serio. Y ahí también hay una anécdota por en medio que se agrava, que es la 10ª de las luminarias. Cuando se conoce la batalla de Bailén y que se ha derrotado a los franceses, hay una enorme alegría en la isla. Y se hacen en La Laguna, como no, fuegos artificiales, unas sesiones de fuego artificial importantes, y colocan unas banderas muy grandes en la iglesia, en la catedral, vamos, actual. Y en una de las banderas aparece un dibujo que es de la isla de Tenerife, nace un lazo que va englobando a las otras 5 islas, excepto Gran Canaria, que se queda aparte con un sombreado y tal. Aparece una anónima 10ª dedicada a ese cuadro, a ese mosaico, y termina diciendo que se ven todas las islas reunidas con Tenerife felices, y allí abajo la otra, y termina diciendo: «Ah, perra, te escapaste del lazo que se te tendía». Claro, lo de «ah, perra», en un buen sentido, puede ser un símil de un perro que se ha escapado del lazo. Pero también «ah, perra» podían tomarlo en el otro lado como un insulto. Y eso se corrió la voz de que lo había escrito Viera. Viera en aquel momento estaba en Las Palmas, era el arcediano de Fuerteventura, o sea, una especie de delegado eclesiástico, de juez eclesiástico en esto, y eso tuvo problemas. Él de aquí le escribe don Alonso de Nava, el presidente de la Económica, le manda una carta molesto, carta que no apareció, pero se sabe por la contestación de Viera que fue así, en la que le acusa de haber apoyado a Gran Canaria contra Tenerife. Él, sus últimos años de vida, pues los últimos, pasa 24 años viviendo en Gran Canaria, los últimos 24 años de su vida. Y entonces Viera le contesta muy dolido, y le dice que no, que él jamás haría nada contra su patria, su tierra chica, que si él formaba parte del Cabildo Permanente fue porque lo habían obligado por votación y unánimemente lo eligieron, pero que él puso 2 condiciones: que no atacaría nunca, no firmaría ningún papel que se atacase a los personajes de aquí que dirigían la Junta Suprema, ni que afectase en absoluto en un mal, que supusiese un mal para Tenerife. Y lo dice dolido, lo dice en ese aspecto dolido. Otros dicen que mantuvo una neutralidad exquisita durante toda la... Él en la carta se excusa claramente, ¿no? Se ve que preocupado. Le molesta, le duele que el otro le haya dicho, le haya reconvenido en una cosa que él dice que él no hará nunca nada contra Tenerife. Mencionas con frecuencia, y denota tu interés por dejar muy claro el patriotismo de Viera y Clavijo, ¿no? ¿Hay algún texto que hayas reproducido, o incluso que no hayas reproducido, pero que recuerdes, en el que él resalte de manera especial ese patriotismo? Sí, hay mucho. En la obra del 25 de julio, en lo que él escribe referente a la invasión napoleónica, hay mucho. Él escribe el himno de la Granadera Canaria, la unidad de Gran Canaria que va a la guerra de la independencia. Como de aquí se habían mandado 1000 hombres, pues que Gran Canaria manda 600 milicianos a la guerra de la independencia, y él escribe el himno de la
Granadera Canaria lo escribe él, y un himno un himno bélico militar. No, hay muchas cosas de él. Hablando del mundo militar, no podemos olvidar la relación epistolar que tuvo con el general Gutiérrez. Tú reproduces las cartas y las comentas, ¿no? Sí. El general Gutiérrez y él no se conocieron físicamente, pero se llevaban muy bien en esas cartas, ¿no? Sí. Y él en esas cartas reconoce su admiración por el general Gutiérrez y viceversa, ¿no? Sí, y además a ver si encuentro que está por aquí. Sí, está por aquí. Está por aquí. Él le escribe 2 cartas desde Las Palmas al general Gutiérrez. Una en su calidad de obispo, no sé cómo llamarle, interino o accidental, porque no había obispo, y él, como más antiguo de todos los sacerdotes de Las Palmas, está en aquel momento ejerciendo de obispo. Y le escribe una carta a Gutiérrez en la que le felicita y dice una cosa, que esa victoria va a dar un crédito inmortal a la plaza de Santa Cruz de Tenerife. Y es verdad. Todos saben que a partir de esa victoria, en 1797, Tenerife, Santa Cruz va a pasar de lugar a villa, de lugar a villa, de villa en 25 años a ser la capital única de la provincia de Canarias. Y lo dice, Viera ya predice ese crédito inmortal que va a tener la plaza. Y en otra carta, Gutiérrez, al contestarle, le dice que aún no se ha cortado la pluma, aún no se ha secado la pluma con la que el ilustre historiador de Canarias ha escrito la historia del archipiélago. Y le anima implícitamente a que cierre su historia de Canarias con la gesta del 25 de julio, que es lo que va a hacer don Antonio Romeo de Armas en su Canarias y el Atlántico, termina con la gesta del 25 de julio, le anima. Y le escribe otra carta, Viera, porque también allí es el presidente, el director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Gran Canaria, y le escribe otra carta a Gutiérrez, también con el sentir de la población civil, de la sociedad, por la victoria de Tenerife. Sí no sé si se conocieron personalmente, ¿no? Yo no lo sé, ni lo he leído. Pero Gutiérrez tenía la historia de Canarias, el libro que tiene este señor por aquí que lo tenía en su biblioteca. En la testamentaría, en un trabajo de Pedro Antoria, que en paz descanse, habla de los libros que tiene y cita la historia de Canarias que la tenía. Y luego había tenido otra correspondencia, pero ya totalmente fuera de este aspecto. Por ejemplo, Gutiérrez recibe aquí que se controle la entrada de un determinado libro prohibido en Gran Canaria y el responsable de que no hubiera libros prohibidos era Viera, cuando precisamente él, en su juventud, había leído de contrabando montones de libros prohibidos y ahora le toca en su vejez impedir que entre libros prohibidos a Gran Canaria. Y de correspondencia militar también es con todos sabemos, especialmente los más viejos de la tertulia, la relación circunstanciada de don José de Monteverde, el alcalde del castillo de San Cristóbal, que era uno de los libros básicos para la fuente como fuente documental para la gesta. Y este hombre, don José de Monteverde, escribe la relación y se la manda a Viera, el borrador, para que Viera se lo corrija. Y luego, cuando ya lo ha editado, que se edita en Madrid, le manda el primer ejemplar a Viera, con unas palabras muy cariñosas y lo mismo, diciéndole que continúe la historia de Canarias con la gesta, pero no lo hizo nunca. Escribió la Oda a la Gesta. La Oda a la Gesta se piensa, no sé si es Romero que dice, ¿de dónde ha sacado, o no, Ciudadanescu, de dónde ha sacado tantos datos para escribir la Oda a la Gesta del 25 de julio, que va poniendo todos los personajes que salen en los libros de la tertulia? Todos los personajes. Claro, lo sacó del borrador que le mandó don José de Monteverde, lógicamente. Hablando de militares también y su relación con algunos, hay una anécdota que tú conoces, lo hemos comentado, pero no quiero que se nos olvide. No la comentas en el libro, pero vale la pena su encuentro con el general Benavides. El encuentro que tuvo con Viera, eso fue en 1746 o 48, tenía 29 años Viera.
y el bueno del general Benavides tenía 80 años. Sí. Y no hemos hablado, y lo digo porque tuvo que haber el encuentro con lo que voy a decir, que me gustaría que lo comentaras, porque sí lo comentas en el libro, su pertenencia, la pertenencia de Viera y Clavijo a la tertulia de Nava, sí, famosa, conocida, importante tertulia de Nava. Y precisamente lo que fue a hacer en ese encuentro Viera para ver a Benavides fuera para invitarle a la tertulia, a que se declinó por los 80 años que tenía. Lo hemos dicho que Viera nace, hay una señora aquí del mismo barrio, doña María del Pilar. Viera nace en el Realejo Alto, decimos ahora, antes decía Realejo de Arriba. Nace en el Realejo de Arriba. Estamos muy delicados, al punto que el bautismo lo hacen en la propia casa, cuando había como un caso excepcional, porque al niño no lo podían sacarlo de casa para llevarlo a la iglesia, era muy debilucho, parece ser que nació flojito. Y al año el padre se traslada al Puerto de la Cruz, donde va a ser escribano del Puerto de la Cruz, y cuando Viera tiene 15 años, ya se trasladan a vivir a La Laguna. No, miento, cuando tiene 25 años se trasladan a vivir a La Laguna. Y nada más llegar, entra en la tertulia de Nava. Lo acogen don Tomás de Nava, lo acoge don Cristóbal del Hoyo, el teniente coronel Urtuzáustegui, lo acogen muy bien en la tertulia. Ahí empieza sus pinitos como periodista, incluso escribe como periodista. Ahí es el secretario de la tertulia de Nava y pues se integra totalmente. Y esa tertulia, como todos sabemos, estaba muy abierta a los libros que llegaban de fuera, sobre todo a los libros prohibidos, y Viera leía libros prohibidos. Luego, al final, como he dicho, tiene que ser el que no los deje entrar. Por cierto, Viera, en un cargo que tiene, como era sacerdote, las órdenes menores las recibió aquí en La Laguna, las órdenes mayores yendo y viniendo a Las Palmas. Como era sacerdote, es el encargado de los sermones en lo que hoy es la catedral de La Laguna. Y la Inquisición lo persigue así, le pone un poco el ojo encima, porque en un sermón dice que San Antonio se pasa de los límites, de tan santo era que se pasa de los límites que había fijado la Santísima Trinidad para los que fueran santos, que se sale de esos límites, que es mucho más que eso. Y a la Inquisición no le hace gracia esa comparación de Viera. Y luego está 14 años en La Laguna, que es cuando tú dices, cuando se encuentra con el general Benavides, y cuando tiene ya 38, 39 años, lo nombran ayo, o decía, preceptor del Marqués del Viso, de un chico joven, muy delicado también de salud, que es hijo del Marqués de Santa Cruz de Mudela, una localidad de Ciudad Real. El Marqués de Santa Cruz de Mudela era un fenómeno intelectualmente. Era grande de España, gentilhombre de Cámara del Rey, presidente de la Real Sociedad Española de la Lengua, miembro de la Real Sociedad Española de la Historia, y enseguida sintoniza con Viera. O sea, el padre, Viera viene de preceptor del hijo, pero el padre sintoniza con Viera, al punto que en su palacio le tiene unas habitaciones para él, 6 habitaciones exclusivamente para Viera. Y tiene una biblioteca maravillosa en la que Viera sigue leyendo y formándose. Y pasa 14 años con ellos hasta que el chico muere, se casa, muere, hace un viaje a España, pasa por Austria, por Francia, y cuando vuelven el chico muere. Y entonces el padre se le ha muerto el hijo, y un hermano que tiene se ha metido a cura, piensa que se va a acabar la rama nobiliaria por esa parte y decide casarse. Tenía ya 60 años y decide hacer un viaje por Europa para buscar novia. Y en Austria encuentra una chica guapísima, muchísimo más joven que él, vienen aquí y se casa y tal. Pero ya empezamos a buscar la mujer de los franceses, y a esta señora ya no le cae tan bien que aquel tío esté viviendo y él no le gusta cómo esta mujer se empieza a comportar. Parece ser que al final fue bastante casquivana, y a él no le empieza a gustar el cariz que va mandando la cosa y se viene. Y ahí creo yo que estaba, lo hablaba antes con no sé quién, el fallo de Viera. Así como los dos grandes escritores, Benito Pérez Galdós y don José de Viera y Clavijo, canarios, un desconocidísimo, no hace falta decirlo. Sí. Benito Pérez Galdós, ¿dónde se quedó Benito Pérez Galdós? En Madrid.
hablando castizamente, cerca de la teta. Sí. Viera qué hizo. Viera cuando no le gusta esto de la nueva señora Marquesa y tal, se viene aquí y vive sus 24 últimos años tranquilamente con Marceliano de Fuerteventura, dedicado a sus poesías, le sacaba poesía a todo, pero se separa. Y esa es la causa de que en la literatura española Viera no esté tan... Bueno, Viera, su condición de sacerdote, quizás le llevó al recogimiento de esa manera, sobre todo en sus últimos años. Sin embargo, Galdós era un periodista, escritor, era otra cosa. Entonces, sí, pero eso es tal. Bueno, hay una cosa que no hemos dicho de Viera, que no, si hubiera vivido en nuestros tiempos, hoy creo que hace pocos años ha vuelto a cambiar el sistema de dar los apellidos, pero en nuestros tiempos yo llevo el primer apellido de mi padre y como segundo el primer apellido de mi madre. Si Viera hubiera nacido en nuestros tiempos, se hubiera llamado Don José del Álamo Clavijo, porque su padre se llamaba Don Gabriel del Álamo Viera, pero a él le gustaba más, tenía más nombre en la zona norte el apellido Viera que el apellido Álamo, y se cambia, pero no se cambia del todo, porque Viera no llevaba la preposición delante, y Álamo sí, y en vez del Álamo pasa a ser de Viera y Clavijo. Eso es una anécdota que esto no se cambia en España, creo hasta 1870 así, ya se obliga a que la gente se llame como nos llamamos tú y yo. Benavides también lo hizo. Benavides también lo hizo. También se añadió de Bazán. Y Gutiérrez también. Le gustaba más el otro apellido, tenía más renombre, cambiaban de apellido. ¿Qué destacarías, Emilio? Bueno, ¿qué hora es para no hacer...? Nos quedan 5 minutitos para que después tener 10 minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta y después, pues si alguien quiere que don Emilio le firme un ejemplar. ¿Qué destacaría a nivel general de Viera como intelectual? O sea, ¿qué faceta suya como intelectual destacaría? La de historiador. La historiador. Bueno, Viera también fue científico. En sus viajes por Europa asiste, un año y pico que están en Francia, asiste a muchas conferencias y escribe, al volver, el diccionario de la historia natural, ¿cómo era? De la historia natural. De la historia natural de las Islas Canarias. De las Islas Canarias. Esto lo escribe ya en 1799, parece, en 1800, pero ese libro él no lo va a haber editado, porque tiene un fracaso con las ediciones, sobre todo del cuarto tomo, le cuesta mucho dinero, la gente no compra el libro, y ¿qué te van a contar a ti? Y entonces él no se decide a lanzar, y ese libro sale ya cuando él ha fallecido, mucho después de fallecer. Y sin embargo es un libro muy importante, menciona los tres reinos, el animal, el vegetal y el mineral, y va dando los nombres de todos los animales que hay, toda la fauna, la flora y la mineralogía de Canarias. En dos libros que traduje yo de científicos extranjeros venir aquí en el siglo XIX, en los dos libros tomo muchas referencias del libro del diccionario de la historia natural. O sea que también fue un buen científico. Sí. Un gran recopilador de detalles. Bueno, el cuarto tomo, por ejemplo, de la memoria es prácticamente una enciclopedia. Lo comentábamos el otro día. Tú quieres saber algo de la historia de Canarias, te vas al libro de quién era el capitán general en 1647 y qué hizo, o quién era el obispo en 1580, y todo está en el libro contado. Era una enciclopedia, al modo ilustrado, al modo del siglo XVIII, hacer de los libros enciclopedia. Es una pena, pero una pena enorme, que en nuestro penoso sistema educativo, nuestro terrorífico, penoso sistema educativo, no solo universitario, sino también en institutos, en colegios, que es desastroso, repito, llevamos 40 y tantos años de desastre educativo. En Canarias tendría que hablarse de él a nivel nacional, en los institutos, en los colegios, pero en Canarias particularmente no se estudia la figura de don José de Viera y Clavijo, ¿no? Es una pena tremenda, a ver si esto cambia. Aquí es muy bonito en la ciudad, en nuestra ciudad, en Santa Cruz. Se ponen ustedes en la plaza del Chicharro, mirando para arriba, como casi siempre, aquí hay que mirar para arriba o para abajo. En este caso toca mirar para arriba. Tienen la calle Castillo, la calle del Pilar, y en medio una calle que se llama Benito Pérez Galdós.
Esa calle termina, cortada por Suárez Guerra, y empieza una calle que se llama Viera y Clavijo. Y aquí que tenemos el cronista oficial, podía proponer que globalmente se llame Calle de las Letras Canarias, por ejemplo, porque son los dos mejores escritores canarios. Tenemos seguidos a Viera y Clavijo y a Benito Pérez Galdós y a Viera y Clavijo. Bueno, pues ahí está, ahí está. Tómate nota. Algo similar ocurre, aunque no tenga nada que ver con el tema, con otro grupo de calles. La calle, todos conocen dónde está la calle Méndez Núñez. Bien, la calle paralela hacia Levante, hacia abajo de la calle Méndez Núñez, se llama Callao de Lima, que fue Méndez Núñez, era el almirante que mandaba una flota que fue a la Guerra del Pacífico y bombardeó Callao de Lima. La calle por encima de Méndez Núñez se llama General Antequera, que entonces se aplicaba a lo de general en la Armada, lo mismo que general o almirante, que en aquel momento Antequera mandaba una fragata, la primera fragata acorazada que hubo en España, que dio la vuelta al mundo, que se llama Numancia, que es la que une las tres calles. Ya que tenemos Antequera, Méndez Núñez, Callao de Lima y la Numancia. De un mismo hecho histórico tenemos 4 calles juntas. Yo no sé si lo hicieron la cosa hecha o no. Nuestro inolvidable Luis Cola me decía que no, porque Callao de Lima se llamaba así bastante antes del asunto, pero que también es curioso. Emilio, queríamos que esto fuera breve pero condensado, creo que lo hemos conseguido. Yo les recomiendo a todos ustedes que lean este libro, porque es una selección perfecta, muy bien elegida, de esos textos y de esos poemas y de esas circunstancias históricas que escribió Viera, y que además Emilio redondea con sus comentarios, con su análisis. Es un libro perfecto para cualquiera, pero para gente joven a la que le gusta leer y que disfrutaría con este libro, porque es muy ameno por todo lo que he dicho y porque además es un libro que te lees en 4 días y lo puedes releer. Es un libro que puedes releer pasándote de un capítulo a otro sin ningún problema. Emilio, muchísimas gracias y felicidades. Gracias a ti. Muchas gracias, damas y caballeros, por estar hoy aquí. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues don Emilio está encantado de... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Por ahí, bueno, ahora después el señor, el caballero que está al fondo. Felicidades, enhorabuena por esta presentación. El apellido Clavijo, sé que continúa en nuestras islas y en la rama militar también. ¿Podrías darnos unas pinceladas, por favor? No, porque es larguísimo. El Clavijo, hay un libro que no sé quién me regaló, que es así de gordo, sobre Viera y Clavijo, yo creo que fue Pedro Bonoso. Así de gordo sobre Viera y Clavijo. Y una de las partes que tiene es la familia. Y la familia te vuelve loco, porque empieza con los apellidos Clavijo y se va abriendo, y don Gabriel se casó con doña María Magdalena de no sé quién, y tienen 5 hijos, aparece un Clavijo por aquí. Es horroroso, pero sí, de ese Clavijo, bueno, y además está por ahí también Juan Tou, que se sabe un montón de cosas de los clavijos. De ese clavijo sí provienen los que tú estás pensando. Tengo la suerte de haber tenido en mis manos, de un compañero militar tuyo, lo que tenía Viera en su despacho. O sea, el vale, la escribanía, la pluma, todo eso, todavía eso existe. Sí. Le he pedido al gobierno al gobierno de Canarias eso está en Madrid, que lo traigan, y que ya eso es una cosa nuestra, ¿no? Gracias. Una cosa también que no hemos dicho de Viera y Clavijo es que el escudo actual de Canarias es parecidísimo al que, por ejemplo, tiene ese señor en la primera edición del libro, en el que aparecen los perros, los canes. No hemos dicho lo del can mayor. Los canes sujetando el escudo de las 7 islas, cada una con su relieve, no como ahora todas triángulos equiláteros, cada una con su relieve,
La palabra océano la han quitado del cuerpo del escudo y la han puesto en una banda arriba. Así es como lo hace Viera y así es como lo tiene el escudo actual de Canarias. No hemos citado con perdón el Can Mayor. Todos saben lo que es la Osa Mayor y han ido a hablar de la Osa Mayor, pero el Can Mayor es una constelación que se inventa Viera de 13 canarios ilustres en la corte de Carlos III. Podemos darnos con un canto en los dientes hoy día de tener canarios ilustres en la corte. Y yo he tenido la suerte de tener en la Económica el manuscrito de ese libro. Tiene en la portada, es un cuaderno, la portada tiene un perro pintado con lápiz y el perro tiene 13 estrellas y cada una de las estrellas es un personaje de estos a los que Viera le dedica un soneto. Y hay tres militares, uno es Agustín de Betancourt, otro es el objeto de tu conferencia del otro día, Juan, de La Laguna, Isoca. Y el tercero es un marino que fue almirante y el tercero otro marino, Navas, Cristóbal Navas, me parece que son los 3 militares que tienen en él. Pero ahí ese poema, pues no un poema, una colección de 13 sonetos que se llama El Can Mayor, la Osa Mayor, el Can Mayor. Buenas tardes, don Emilio. Mire, yo quería preguntarle, tengo un par de preguntas para usted, pero se me ocurre, don Bernardo de Gálvez, que fue coetáneo, como sabemos, No separes el micrófono cuando hables, pégate. Don Bernardo de Gálvez, que fue coetáneo de Viera y Clavijo, aunque Viera y Clavijo fue un poco mayor que él, nació antes. ¿Usted sabe si ha tenido algún hallazgo de algún tipo de relación de Bernardo de Gálvez con Viera y Clavijo? Desde luego, en toda la bibliografía de Viera no aparece Bernardo de Gálvez. No aparece. No aparece. Y es una cosa que está muy interesada en La Laguna, porque tenemos, en la tertulia, tenemos un tertuliano, el general Ruiz de Oña, que es un fan de los Gálvez. Y continuamente está escribiendo eso y no aparece nada. Porque claro, Bernardo de Gálvez estuvo de pequeño aquí en Los Realejos, precisamente, y aunque fue de chiquillo, pero siempre mantuvo esa relación. Tuvieron que conocerse seguro, entonces no había tanta gente como hoy día y eran personas destacadas, se tuvieron que conocer a la fuerza. Pero yo no lo sé. Y otra pregunta que se me ocurre. ¿Usted sabe o ha encontrado algo referente al pensamiento que podría tener Viera y Clavijo sobre los enciclopedistas franceses? Sí. Porque bien es sabido que tenían ideas bastante hispanófobas. Sí. Él piensa que la ilustración y los primeros momentos de la revolución van a ser una buena cosa para la sociedad. Se van a igualar las sociedades, se van a acabar los absolutismos, la gente va a tener... Él tiene esa idea al principio, pero como dije antes, cuando aquello deriva, en lo que deriva en la revolución salvaje y la francesa, él entonces pierde mucha fe en aquello. Hay un momento, a finales del 18, en 1799, que él traduce 2 libros, y ese estado de ánimo se demuestra ahí, que un libro es favorable a la revolución y otro libro es contrario. Ya. Y él traduce los 2 al castellano. Señala que él estaba ya en la duda. Y además pienso una cosa, él tuvo que ser consciente de la persecución francesa a los católicos. Claro. Hombre, y sobre todo también porque... él lo tuvo que conocer, por lo tanto... Y después el 12 de mayo, pues con más razón. O sea que... Los enciclopedistas, vamos a ver, la frenología es hija de la ilustración también. Y los enciclopedistas, digamos que no tenían muy buen concepto de nosotros. No. Es así. En absoluto. Una pregunta, no más, porque si no, tenemos aquí al... Respecto a la ilustración, a mí me gustaría meter un añadido. La ilustración, sabe usted que sabes que era justificar toda la razón, lo explicaba todo. La ilustración española, yo di una charla en La Laguna que se llamaba La Iglesia Católica Impulso, en la Universidad, Impulso o Rémora a la Ilustración. Queda perfectamente demostrado que la ilustración española
es impulsada, sobre todo en Canarias, por la Iglesia Católica. Cualquier bibliografía que usted encuentre sobre el tema, se encuentra que de los 10 o 12 ilustrados más importantes de Canarias, 9 son sacerdotes. Siempre 8 o 9 son sacerdotes, obispos, el obispo Tavera, el obispo Verdugo, son sacerdotes, o son, vamos, quiero decir, son clérigos. Con lo cual, la Iglesia no supuso, la Iglesia trataba de aunar la fe y la razón, y lo encontraba con gente que sabía pensar, con el sapere aude, atrévete a pensar, que decía Kant, atrévete a pensar. Pues se atrevieron a pensar y encontraron ese. Dime, mi coronel. Mi general, muchas gracias. No sé si es una pregunta para usted, mi general, o otra tarea para nuestro cronista, o recoger el envite de Jesús, pero todos sabemos que en Santa Cruz tenemos un parque, el Parque Viera Clavijo, que están ahora haciendo una reforma bastante integral en el ayuntamiento y tiene un edificio que en su momento parecía que iba a ser el centro Rodin y eso falló de cara, digamos, a la contratación con Francia, y creo que hasta donde yo sé, en el ayuntamiento estaban buscando propuestas, ideas nuevas para reutilizar ese edificio que se está reformando actualmente, y quizás si eso se convirtiera, no sé si es una tarea, es un pensamiento en alto, pero dentro del Jardín Viera y Clavijo, de ese parque, ese edificio quizás si se utilizara para tema literario, para potenciar nuestra literatura, como ha dicho Jesús, que no conoce nuestro sistema educativo, pues no sé si es una propuesta o alguien ha pensado en ello. No, seguramente habrán empezado. Ese edificio ya se utilizó el año antes de la Semana de la Fuerza Armada, aquí el 86, que fue aquí. El 85 se hizo un ensayo general con todo de lo que iba a ser en las exposiciones en la calle. Y se hizo la exposición de armamento y material, se hizo en el Parque Viera y Clavijo. Y dentro del edificio, que era la antigua iglesia y tal, hubo unas exposiciones de sellos, varias cosas. O sea, yo estoy seguro que lo utilizarán para algo de eso. Pero de todas formas eso lo sabe José Manuel mejor, y que sí va a ser para eso. El Parque Viera y Clavijo tiene ahora está muy deteriorado, pero es como una pequeña selva más o menos controlada dentro de Santa Cruz, con el barranco por medio. Es una preciosidad si se cuidara, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por asistir hoy a esta presentación. Emilio, enhorabuena y hasta la próxima. Hasta la próxima.